Bueno, nosotros aquí tenemos, fíjense ustedes, vamos a trabajar y a veces hablamos de India, ¿no? En forma simplificada, como espacio geográfico, pero quiero volver sobre ese texto que hemos dado ya la primera vez que abordamos el tema del subcontinente indio o el sur de Asia, como lo podemos denominar a la región, que es justamente el texto de Wallerstein, ese pequeño texto del pensar de las ciencias sociales, donde nos plantea que justamente India, como Argentina, podemos decir también, como cualquier estado en el mundo, pero sobre todo India, es una construcción, un imaginario, ¿sí? Que no existía antes, pero que a la vez está revestido de una condición de tiempo, ¿sí? De tiempo histórico ancestral, ¿no? O sea, cuando imaginamos India, nos imaginamos gente con turbante, faquires, nos imaginamos, ¿no? Grandes construcciones antiguas, el Buda, grandes formas religiosas, etcétera, pero a la vez nos construimos un imaginario de una gigantesca región, ¿no? Que es el sur de Asia, como una cuestión uniforme y a la vez que existe atemporalmente prácticamente, ¿no? Eso es parte de una construcción orientalista, sin duda, ¿no? La cuestión de la atemporalidad, la cuestión de que no pasa el tiempo lineal, el tiempo homogéneo, como hemos ya visto en Chartege, sino también que India, como India, digamos, existe a partir del colonialismo británico. Y acá entramos al tema directamente de la clase de hoy. El colonialismo británico es el que construyó nuestra visión sobre India, en función también de las lecturas, de las imágenes que nosotros tenemos plagado el imaginario social a partir justamente de lo que es la propaganda ilustrada y también de los textos que no solo hicieron los británicos, sino que llevaron hasta hoy Disney, por ejemplo, ¿no? Con los cuentos de la selva, que es, ¿no? una película, es un tema que se aborda cada una década, se vuelve a sacar una película sobre el tema. ¿Sí? Pero lo que es en cuanto al espacio geográfico de India, India está compuesto, o el subcontinente indio está compuesto de múltiples estados, hoy estados-nación, que están subdivididos, pero que en su tiempo fueron parte del dominio británico en su conjunto, ¿sí? Pensando desde el sur hacia el norte tenemos, ¿no? Ceilán, Sri Lanka, la isla de Ceilán, el estado de Sri Lanka, ¿sí? Ya vamos a ver la guerra civil, la disputa nacional que existe en ella en las próximas clases, cuando entremos a todos estos estados en forma contemporánea. Sin duda India, ¿no? Como el estado más importante, una potencia económica de relieve hoy, que en sí formaba una unidad, ¿sí? Pero sufrieron varias guerras, como vamos a ver, con Pakistán, ¿no? Pakistán, el país de los puros, el país netamente musulmán, ¿no? Como lo representa también desde el imaginario y su propia bandera. Parte también de lo que era el subcontinente indio, hoy lo tiene Afganistán, ¿sí? Pero después los Himalayas, esos grandes estados como es Nepal y Bután, ¿sí? En la desembocadura del Ganges, ese gigantesco delta, lo que es Bengala, está compuesto por Bengala Occidental, que es parte de India, y Bengala Oriental, que es hoy la República de Bangladesh, ¿sí? Y más sobre el otro borde del Golfo de Bengala, tenemos a Myanmar, ¿sí? Que hoy sufre un golpe de Estado, hoy, hace tiempo, digamos, hace unos años, que siempre tuvo una presencia militar muy fuerte, que cambió el nombre, Myanmar se llama hoy, antes se llamaba Birmania. Quiero recordar también, para poder abordar el tema, centralmente la cuestión de la costa, ¿no? La amplia costa del subcontinente indio, una costa que a la vez no tiene una puerta de entrada hacia el interior del continente, del subcontinente, sino que en esta existe esta gran meseta del Deccan, ¿no? Donde la mayor parte de la población no se encuentra acá, sino en lo que es sobre todo el curso del río, con los grandes valles del río del Ganges y del Indo, y sobre todo también en lo que hoy decía antes es Bangladesh.
Acuérdense ustedes, recuperando de las clases anteriores, el lugar central que tiene el Índico, ¿no? Que baña al subcontinente indio, pero también el lugar central que tiene como intermediario y conexión entre las distintas rutas comerciales, ¿no? Que van hacia Europa y hacia Asia Oriental. La cuestión de la historiografía, me interesa detenernos en esto porque lo que nosotros vamos a abordar, ¿sí?, es una construcción de la historia que está en disputa. ¿Sí? La historia en general siempre está en disputa y por eso existen diferentes corrientes historiográficas que interpretan la historia y cada una de ellas construye un relato. Y acá quiero reivindicar la idea de literaria de la literatura, aunque no estoy llegando al giro cultural, el giro lingüístico, que dice que la historia no está hecha de hechos sino de relatos. No, está hecha de interpretaciones, y en este sentido son relatos, ¿sí?, diferentes. Pero hubo uno que predominó sobre la historia de la India, que es el relato de los feos, sucios y malos, ¿no? De los buenos, los feos y los malos. Que es la historiografía nacionalista india y la historiografía británica u occidental, ¿sí?, que plantean que la historia de la India se puede dividir en tres partes, ¿sí? Por eso habla de un tríptico en la historia, ¿no? Una parte buena, que es la parte de la historia en que predominó el desarrollo de la civilización india, con los grandes relatos que están recogidos en las grandes, en la literatura hindú, y es un periodo donde prima, ¿no?, el sosiego, la paz, el desarrollo, las artes, las culturas hindúes centralmente. Esto se vio obstaculizado, se vio cortada este desarrollo histórico a partir de la llegada de los malos. Los malos, ¿quiénes serían? Justamente los musulmanes, que como hemos visto ya en los textos anteriores de Wolf y otros textos, y acá lo vamos a mencionar también, son justamente los mogoles, que en realidad no son mongoles, se llaman así, como hemos visto, porque justamente el emperador Abkar, que fue el fundador del imperio mongol, era nieto de Genghis Khan, ¿no? Sí, era nieto de Genghis Khan, de una de las hijas de Genghis Khan, y del gran emperador Tamerlán, pero eran centralmente, provenían del Asia Central, ¿sí? Sí eran musulmanes y ellos fueron los constructores de ese gran imperio que fue el imperio de los mogoles, o el imperio mughal, depende cómo lo encuentren en la bibliografía. Este sería el periodo de los malos, ¿sí? Que son los causantes de la decadencia, el despotismo, ¿no?, el corte abrupto en la historia, son un dominio extranjero, y esto es así relatado por la historiografía nacionalista. Lo que permitió justamente este imperio es la llegada después de lo peor, que va a ser justamente ¿qué cosa? El colonialismo británico. Volvemos a esta idea, ¿no?, del tríptico. La otra parte de la historia sería justamente la llegada de los británicos, que vendrían a saquear la India. Obviamente que la historiografía británica no se plantea que ellos son, ¿no?, los sucios, sino se plantea que ellos serían en realidad también los que permiten recuperar esta historia antigua, pero a la vez, ¿no?, llevar a la civilización india a un progreso, porque ellos son los portadores justamente de la modernidad, ¿no?, y de las instituciones que vienen consigo. Pero lo que quiero marcar acá es esta idea de tríptico histórico y de lo que hace la construcción del nacionalismo, que implica, ¿no?, una interpretación desde el presente, ¿sí?, en poner la historia en juego en las disputas políticas del presente. Porque ¿cuál es la disputa política de la construcción del Estado-nación indio? ¿Sí? Es la disputa política con Pakistán. Y por tanto se está enfrentando históricamente no con los mugoles, sino con Pakistán. Y
diciendo que justamente Pakistán es el país de los extranjeros, es el país de los musulmanes, los que no pertenecen a la nación india, esto en el marco de las distintas guerras y disputas y también de limpiezas étnicas que hubo tanto por parte de la India, de musulmanes, como de parte de Pakistán, expulsión de indios. Entonces, este es el marco también de disputa y de confrontación que tiene su representación en la lectura sobre la historia. Pero Bow nos dice y nos habla un poco de esto y nos permite también incorporar otras cuestiones, ¿sí? En primer lugar, que este relato es un relato contrario a una lectura de la historia más equilibrada, donde nos permite ver y comprender que la llegada de los mogoles, ¿sí?, a la India es un proceso bastante rápido, y esto es significativo porque no existía una construcción de un Estado, todo este territorio no estaba unido, sino estaba fragmentado, y a la vez esto no solo permitió la conquista, sino que los mogoles van a avanzar, ¿sí?, no como conquistadores, sino van a avanzar insertándose dentro de las relaciones sociales que ya existían, y a la vez van a empalmar con el hinduismo en función de que justamente ellos van a ser guerreros conquistadores, ¿sí?, que van a representar dentro del sistema de castas vertical, que implica el sistema de castas indios, ser la parte gobernante, ¿sí? Entonces van a ser entendidos como gobernantes. Por tanto, no van a ser interpretados como extranjeros para sus contemporáneos hindúes, ¿no? Y a la vez, ¿por qué? Porque, perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? por supuesto. Por lo que leí yo bueno, justo trabajé un poco este capítulo, el capítulo Wolf. Los mogoles en realidad son bastante permisivos en cuanto a religión en la India, por lo menos lo que plantea Wolf, en ese momento. O sea, no hacen una limpieza religiosa, por llamarlo de alguna manera, y de hecho dejan a muchos jefes locales a que sean sus representantes, sobre todo en las zonas más alejadas de la parte que ellos conquistan. Y de hecho los ingleses se aprovechan de esos jefes locales para desde adentro minar el poder mogol o mughal, pero no vienen como conquistadores que arrasan, no es esa la idea que tienen. De hecho, lo que plantea Wolf es que en realidad lo que logran es unificar y darle una organización más o menos burocrática a toda la región que dominan, si yo no interpreté mal. Perfecto, Silvia, gracias, me ayudas un montón. Lo decís muy bien, lo que vienen a hacer los mogoles es asimilarse a la estructura tanto de la comprensión del mundo, que es la comprensión del sistema de castas, ellos siendo los gobernantes intermedios, como en las relaciones sociales tal cual como existían, porque ellos gobiernan y vienen a traer un formato de Estado centralizado, pero no tan centralizado como ya vimos, como puede ser el Imperio Chino, ¿no? Era centralizado en gran forma, pero adquiriendo o asimilando para la estructura de Estado a los gobernantes o a los poderes locales, dándoles justamente el poder de control sobre la población a través del pago de tributos, ¿no? Dando justamente esa capacidad de gobierno. O sea, asimilando a la casta guerrera a los que ya habían guerreros previamente, ¿no? Y le daban cierto estatus. Y a la vez tenían, sí, una visión bastante universalista en cuanto, sobre todo Abkar, el primer emperador, en cuanto a la comprensión religiosa y buscando, ¿no?, inclusive construir, algunos dicen hasta construir una nueva religión sincrética entre hinduismo e islam, ¿no?, que era propio también del marco del periodo del siglo XV, en que se estaba buscando eso en la primera modernidad, una comprensión más universalista. Y eso es interesante porque rompe esta idea de que eran extranjeros, ¿no? Y rompen esta idea de que fue un periodo de historia oscura, negra, además, que permitió el avance del imperialismo por la existencia de esta cultura
y este esplendor del periodo mongol, que sin duda va a decaer a partir del siglo XVI. Y vuelvo a compartir pantalla acá. Y esto nos lleva a las interpretaciones de por qué o qué significó el colonialismo británico. Obviamente los británicos van a decir que ellos fueron en realidad obligados a colonizar la India, no eran parte de un plan, sino que ellos en realidad vinieron producto de las dificultades, o sea, el objetivo era mantener las ganancias comerciales, ¿no? Y en el enfrentamiento con los franceses y ante la decadencia del Imperio Mongol se vieron obligados a tomar el control político de la India, ¿sí? Esto va a decir la historiografía nacionalista británica, sumado a la idea de la misión civilizadora, del progreso y la modernidad, ¿no? Los nacionalistas indios van a decir todo lo contrario, ¿no? Que lo que vinieron es a saquear y a expoliar la India. Y una visión historiográfica actual, más matizada, plantea, no de Corea del Centro, sino una visión que va a ver que existe una espiral expansionista por parte de la compañía, no sobre todo por la compañía como institución y como Londres como proyecto político, sino los intereses comerciales de los agentes comerciales de la compañía, ¿no? Hombres y personas, que unieron intereses con las relaciones económicas y sociales con determinadas castas y sectores de la propia sociedad india que promovieron la expansión de la compañía como parte de la expansión de sus propios intereses, ¿no? Se ve en este sentido que una visión, ni los indios son totalmente buenos, ¿no? Como plantea y fueron solo víctimas, como plantea la historiografía nacionalista, ni los británicos, ¿no? También fueron solo buenos que quisieron llevar la paz y la modernidad, ¿no? Entonces, lo que sí los unió son intereses comerciales a unos y a otros, ¿no? Y que llegó y va a terminar con el dominio de la compañía. Bueno, pero para poder explicar por qué llega a dominar la Compañía de las Indias Orientales esa gigantesca porción de territorio del planeta y esa gigantesca cantidad de miles de vidas humanas, ¿no? y de riquezas que tenían, y recuerden ustedes el nivel de desarrollo y de riquezas que tenía la India, bueno, ¿cómo lo pudo hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Y esto tenemos que explicar desde más atrás. Y esto implica desde que, a pesar del desarrollo de este imperio mogol, a partir del siglo XVI y sobre todo a partir del siglo XVII, y propiamente cuando estaba desarrollándose en el siglo XVIII, ya avanza como poder, en mitad del siglo XVIII, cuando avanza el poder fáctico de la compañía, lo que encontramos que el poder mogol va a encontrar y va a surgir un oponente, ¿sí? En el centro del Deccan, de esa geografía bastante inhóspita que es el Deccan, que es la Confederación Maratha, que es una confederación que va a tener centralmente la legitimidad de construir un reinos hindúes para oponerse al poder musulmán, ¿no? Y ahí vemos ya un atisbo de una disputa interreligiosa que luego se va a trasladar ya a una disputa nacionalista mucho más adelante. Y lo que vemos es el lento avance, pero avance al fin de las compañías y las factorías europeas. Pero recordemos esto, recordemos que todavía en el siglo XVI las factorías, ¿sí? Tenían una función de mercantilista y de exportación de los bienes producidos por los indios. Las factorías que van a llegar a India, primero por parte de los portugueses, como ya vimos en Goa es la primera, ¿sí? Luego más adelante van a llegar los holandeses, seguidos por los franceses, y por último van a llegar los británicos, y todos ellos se van a instalar en la costa de la India, y lo que significa esto que van a ser los intermediarios, ¿no? Y van a de los productos producidos por la India y intercambiados por monetario o
por otros productos producidos en la misma Asia, ¿sí? Recuerden ustedes que la India, como también China, no tenían interés por productos, porque a la vez por productos europeos, no existían productos europeos de interés, pero sí era la plata americana, ¿no? Y los productos americanos, como a la vez la función de intermediarios que habían tenido y que tenían las compañías europeas en el mar en el Océano Índico, ¿no? De productos mismo de Indonesia, de China, etcétera, ¿no? Y esa era la función de comercio. Las factorías eran puntos, enclaves, ¿sí? Que se instauraban bajo el beneplácito de los gobernantes locales, recuerden esto, ¿sí? Que tenían, sí, fortificaciones, pero eran fortificaciones que venían a cuenta más que nada a defender de los conflictos entre las propias compañías europeas, ¿no? Que se trataban de sacar ventaja y también contra la piratería, pero sobre todo contra los mismos europeos, ¿sí? Pero a la vez van a tener su efecto los conflictos políticos, y cada vez van a tener más efecto los conflictos políticos al interior del Imperio Mogol entre esta confederación maratha que estaba mencionando antes, y que se van a desarrollar en esta región, que van a afectar a franceses y a británicos centrales. ¿Por qué? Porque justamente los británicos van a tener su primera factoría acá en Surat, ¿sí? Que luego se va a trasladar, no la factoría, sino la centralidad de las factorías a otra que va a ser justamente la de Bombay. Hoy son gigantescas ciudades, ¿no? Bombay es uno de los polos científicos de innovación tecnológica de la India, esa misma inicialmente factoría, que eran poblados muy pequeños, ¿no? Que no llevaban más de una centena de occidentales, que no todos eran británicos. Dentro de una factoría existían también chinos o comerciantes judíos, pero centralmente lo que reunían la factoría era un caserío donde vivían los agentes comerciales protegidos por una soldadesca también occidental, pero rodeados también de otro caserío, que sería la Ciudad Negra, ¿no? Donde se asentaban los sirvientes, como también los comerciantes, que les permitían establecer el vínculo comercial con los productores locales, ¿no? O sea, los agentes de la compañía no era que ellos comerciaban en forma directa con los productores, sino que buscaban un intermediario, y ese intermediario era necesariamente el bania, que era el comerciante local, ¿sí? Que le permitía la llegada a los productores locales, que no lo hacían en forma directa tampoco, sino a través de los jefes de aldea, los jefes locales, ¿no? Y con esa intermediación se quedaban con una parte del intercambio mercantil que tenían, ¿sí? Entonces, en Bombay va a ser importante la relación que van a establecer la Compañía de las Indias Orientales con estos intermediarios, y es ahí donde van a empezar a construir un modelo de negocio, se diría hoy, que sería justamente la relación y establecer una red de comerciantes locales, que a la vez le van a facilitar, y esto es lo interesante que va a tener justamente la Compañía de las Indias Orientales frente a otras compañías, porque va a llegar tarde y porque va a tener menos capital, le va a facilitar el comercio a partir de los préstamos, ¿no? O sea, los comerciantes locales van a darle préstamos, así como también los banqueros locales van a darle préstamos a los comerciantes ingleses, para que de esta forma puedan comprar las mercancías que luego van a ser pagadas con interés, ¿no? Cuando se realice la venta. Y esto es interesante porque justamente son los proveedores, tanto de materias primas como son los que permiten realmente el comercio, ¿sí? Pero producto de las contingencias del conflicto entre los mugoles y la Confederación Maratha, la importancia a la vez del comercio se va a trasladar a otra factoría más adelante, que va a ser Madrás, ¿sí? Madrás
también es importante porque hay un cambio en el comercio que tiene que ver con la importancia que tiene para la compañía el comercio con el Asia Oriental, ¿no? Por un lado, la obtención del té de la India, ¿sí? Como también los productos de la plata americana, que llega a través del galeón de Manila a Filipinas, ¿no? Y también las especies de Indonesia o el sudeste asiático. Por eso, Madrás es importante, ¿no? La importancia de ese comercio. Pero el diferencial que van a tener los ingleses con respecto a las otras compañías también tiene que ver con el lugar de los asentamientos y dónde se producen, ¿no? Que va a ser en Calcuta, ¿sí? Calcuta, ubicada acá, ¿sí? No van a estar solos, va a haber otras compañías al interior, lo que significa justamente una disputa comercial con las otras compañías que se va a mantener, ¿sí? Pero Calcuta va a ser el lugar donde se transforme la compañía. ¿Por qué? Porque Calcuta, a diferencia de esa costa estrecha que tiene justamente esa forma triangular de la costa del Índico, ¿no? Calcuta está enclavada en lo que es justamente la desembocadura del Ganges y ese gigantesco delta que conforma Bengala, ¿sí? Lo que le permite a quien se asienta ahí no solo acceder a la cantidad inmensa de productos de Bengala, en el sentido de que se produce índigo, que es el material con el cual permite teñir telas, se produce opio, cuestión que ya vimos cuál va a ser la importancia del comercio del opio para la conquista del comercio chino. Se produce también ahí, o se va a producir té, pero se produce ya azúcar, se producen distintos alimentos y materias primas, pero también tiene una gran producción de textiles a partir del algodón indio, que es muy fino, ¿sí? Y gran cantidad de productores locales de alta calidad de textiles, ¿no? Entonces es un lugar estratégico, Calcuta, que es obtenida a partir de un intercambio matrimonial, ¿sí? Que antes estaba en poder de los portugueses, y que estaba en la periferia del dominio mogol, digamos, ¿no? O sea, esa región de Bengala estaba gobernada por un gobernador, ¿no? En nombre del emperador mogol, que se llama el Varna, creo, si no me acuerdo bien, ahora lo vamos a ver. Y es en este lugar donde, ya teniendo en cuenta que el poder mogol se está debilitando, donde la compañía va a empezar a desafiar, ¿sí? Y lograr acrecentar su independencia de los poderes locales y sobre todo del poder del gobernador, ¿sí? Pero para hacer esto necesita como condición dos cosas. Por un lado, un sustento material, ¿no? Un sustento económico, y por otro lado un sustento también muy material, que es el sustento, ¿no? De un ejército. Y esto se va construyendo no en forma planeada, sino también producto del propio devenir del desarrollo histórico. Por un lado, el ejército de los cipayos, los famosos cipayos, que es un ejército de mercenarios, ¿sí? ¿Por qué lo construyen los británicos y no otros? Porque es producto de su debilidad, ¿sí? O sea, las compañías holandesas, que también tenían mercenarios, ¿sí? Pero mercenarios europeos en su mayoría, y la compañía francesa, que tenía ejército propio, pero ejército francés, ¿sí? Mucho más poderoso que la compañía británica, van a llevar la ventaja en las disputas internas, que en realidad van a ser disputas europeas. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII, lo que se va a manifestar a lo largo de todo el siglo XVII,
y sobre todo en el siglo XVIII, hasta las guerras napoleónicas, es la disputa por la hegemonía entre británicos y franceses, ¿sí? Que va a tener sus consecuencias en la Guerra de los 30 años, luego en la independencia de las colonias americanas, ¿no? Y acá tiene su consecuencia en las disputas entre las compañías que a la vez tenían sus aliados internos, cada uno de ellos dentro de la India, ¿sí? Los cipayos son un ejército pago, ¿sí? De personal directamente indio, ¿sí? Y esto es importante porque le da una ventaja frente a las otras compañías que dependen de la llegada, ¿no? De soldados y efectivos provenientes de Europa. En cambio, ellos los reclutan en forma directa en la región, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué les pagan? Les pagan con justamente las alianzas que habían hecho con los Bania, que son los comerciantes, que ya lo habíamos nombrado, como con los Marwaris, que son los banqueros. Son ellos los que, que tienen un interés en que el desarrollo de la compañía, ¿sí? Se afiance, porque ellos son también intermediarios y son financistas de ese desarrollo y tienen sus beneficios con el desarrollo de la compañía, ¿no? Entonces, es importante esto porque implica un gasto casi nulo por parte de la compañía, tanto del financiamiento del ejército, como habíamos dicho antes, de las compras de los productos a crédito, ¿no? Que tenían gracias a los banqueros y los jefes de aldea. Entonces, es importante porque acá se unen intereses, ¿sí? Cuando nosotros ya lo vimos, estos dos temas ya los vimos teóricamente. Por un lado es el rol de los colaboradores, ¿no? Acá tenemos una imagen de colaboradores que lo vimos en el texto de Robinson. Si quieren, unan ya este vínculo con el tema de imperialismo desde el lugar que se permite a partir de el avance del colonialismo que necesita tener los intermediarios locales, ¿no? Traducirse a intereses locales, ¿no? Si no, sería tan solo un avance a partir de la espada. Bueno, justamente esto lo está discutiendo con la historiografía clásica. Por otro lado, ¿sí? También tenemos la discusión con el modo de producción. ¿Se acuerdan esto, no? A un modo de producción fuerte, centralizado, no permite la independencia de los comerciantes, ¿sí? Que van a ser justamente ellos los que financien el desafío que pueden llegar a imponer al poder central los poderes locales, ¿sí? Entonces, justamente estos, ante la debilidad que está sufriendo el decadente imperio mogol, lo que van a ver la oportunidad de acrecentar su independencia del poder mogol, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer tanto los marwalis como los banias, como los amirares, que son los jefes locales de las aldeas, con el apoyo de la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Con su ejército, que van a desafiar al emperador mogol. Vamos a pasar acá, después volvemos a esa otra imagen, que es la imagen de la bandera de la compañía y la casa central de la compañía, ¿sí? En Londres. Y es lo que nos lleva a la batalla de Plassey, que tiene lugar justamente en las afueras de Calcuta en el año 1757. Es una batalla donde el general Clive, general británico, vence a las fuerzas del general del gobernador local, el gobernador mogol, Nabab se llama justamente en esa lengua, que le permite imponerse, ¿sí? Muy fácilmente en el campo de batalla. Ahora bien, ¿por qué logra imponerse en el campo de batalla un ejército de cipayos compuesto nada más por 5.000 hombres contra 30.000 hombres del ejército enviado por el gobernador? Las armas. Porque tenían armas mejores. Tenían
Claro, tenían otro tipo de armamento, tenían armas de fuego, estaban mejor armados. A ver, por lo que leí, es deducción pura, por lo que leí, porque en muchos casos las armas de fuego les fueron proporcionadas incluso por los comerciantes europeos. Era una manera de ganarse a los jefes locales. Lo utilizaron mucho los holandeses cuando intentaban ganarse a los jefes locales de las islas, y por deducción, estoy haciendo una deducción, supongo que los ingleses hicieron exactamente lo mismo, porque ellos no tenían el tipo de armas de fuego que usaban los europeos. Silvia, ¿no? Tu deducción no es para nada errada, pero no corresponde con el caso. Eso sería el caso justamente de lugares como serían las islas de la Polinesia, las islas del sudeste asiático, donde no existía el nivel de desarrollo industrial que estaba a la par en la India y en China de lo que podía estar en Europa, ¿sí? Acuérdense ustedes que los cañones se inventaron en China y fueron adoptados también por los propios, ¿no? La conquista de Estambul se hizo a cañonazos por parte de los otomanos. Obviamente que eran cañones más rudimentarios, gigantes, etc. Pero venían el poder armamentístico y de estrategia militar era casi igual. Acuérdense también que el Imperio Mogol había conquistado casi la totalidad del subcontinente indio. ¿Qué otro elemento podía ser de diferencia? Que eran locales y conocían el territorio. Los mogoles, no los británicos. No, pero al ser un ejército de cipayos, conocían el territorio. Sí, bueno. Era una batalla a campo abierto, no había mucha posibilidad. Si uno busca los libros militares, inclusive hay algunas enciclopedias, ¿no? Donde plantea que sí, que hubo una estrategia importante, Clive se va a tener su monumento en Londres, el general va a ser un lord alabado por la prensa británica y va a tener su lugar y su banca en la Cámara de Representantes, pero en realidad lo que hay es una negociación a la espalda del Nawab, del gobernador local, con el general que dirige las fuerzas del gobernador, que se le promete a cambio de que él, ¿sí? Sea derrotado, que le ponga sus armas en el campo de batalla, que él, ¿sí? Va a ser nombrado como gobernador, ¿no? Y eso es lo que pasa, lo que es corrupción pura, digamos, ¿no? Se lo compran al general. Y esa prácticamente sin enfrentamiento bélico, ¿sí? Es justamente no una artimaña de comerciante, pero también implica el avance político que venían teniendo ya la compañía y la red de relaciones económicas y políticas que tenía la compañía con los poderes indios locales, que desafían, es una forma de desafío, la que hace el general, ¿no? A el gobernador mogol. Y en ese sentido es importante porque la batalla de Plassey implica el inicio de la conquista en forma directa, no por un estado, porque no es que Londres envió al general Clive a conquistar la India, sino por la compañía, ¿sí? Es una compañía, es una empresa privada que cotiza en bolsa, la que va a dominar por un siglo a un subcontinente, ¿sí? Y esto no se repite en la historia de la humanidad, ¿sí? Y de forma privada y monopólica, que tampoco se repiten, como si fuera, no, imaginémonos Coca-Cola que gobierna todo bueno, o una gran trust de comercio, más que de productora de una bebida azucarada. ¿Qué significa la batalla de Plassey, en la cual son derrotados, entre comillas, los indios? Implica, en primer lugar, ¿qué hace un ejército que gana una ciudad? Es importante para lo que vamos a ver después.
Ya sé, cualquier ejército en la historia que gana y triunfa sobre una ciudad. La saquea. Exacto. Ese saqueo de Bengala. Lo primero que se hacen es apoderarse no solo del tesoro del gobernador, que era inmenso, sino también de los bienes en general de la ciudad, ¿no? Esto hace rico a todo el ejército de cipayos y agentes de la compañía, etc. Pero por otro lado, no es momentáneo el saqueo, sino empieza a estar instituido. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar acá es un cambio en los términos, ¿no?, de intercambio. Se dan vuelta. Esto que decíamos antes, que los europeos y los británicos dependían de los productores locales y de los vínculos con los productores locales, y que ellos eran tan solo intermediarios, ¿no?, a pérdida, en el sentido de que ellos necesitaban sacar la ganancia de otro lado para poder ganar y comprar los productos de la India, y con eso hacer la diferencia en otro lado. Ahora lo que va a pasar acá es que ellos se hacen con el monopolio, por un lado, de las importaciones y de las exportaciones de Bengala, ¿sí? Ellos van a fijar el precio, por tanto, si son monopolios, fijan el precio, el precio con el cual compran los productos de los bengalíes y el precio a lo que le venden los productos que llegan de fuera de Bengala, y ellos serán antes intermediarios. Y a la vez son los únicos, ¿no?, porque van a expulsar a los árabes, a los judíos y a las otras compañías europeas. Pero también se hacen con el monopolio de los productores directos, ¿sí? Se hacen directamente, ya dejan de tener el intermediario del Banya para hacerse ellos con el dominio directo sobre los productores locales, ¿sí? Entonces es interesante porque pasan a ser el poder económico de facto en el lugar, ¿no? Y esto va a acelerar el declive del Imperio Mogol y de las otras compañías que todavía van a seguir oponiéndose al avance de la compañía británica, ¿no? Profe, Sí. una consulta. En el texto no me acuerdo cuál era el autor, decía que después de esta batalla salen del mapa los intermediarios, pasan a ser asalariados y dejan de jugar ese lugar central y tener ese lugar central los intermediarios, los comerciantes pequeños que antes sí existían. Sí. Lo que hay es un cambio, ¿no? Si antes eran par, comerciante con comerciante, ahora van a quedar subordinados, ¿sí? No es que desaparecen del todo, sino que van a quedar subordinados y va a subir de estatus lo que antes era de la gente de la compañía británica, ya va a sentir un nivel de superioridad, más cuando más avance la compañía en el dominio concreto sobre el conjunto de la India, ¿no? Y esto es interesante porque nos lleva al motor de la conquista. No es algo que se planeó desde Londres, no es algo que estaba buscado por los gerentes de la compañía que tenían lugar en Londres, sino que eran directamente efecto de los agentes comerciales de la compañía. Tengan en cuenta ustedes que si había mucha dificultad en que lleguen las tropas europeos hasta la India, también había mucha dificultad en las comunicaciones, ¿no? Y por tanto, que un agente comercial consulte a la central, que es esta casa gigantesca que estaba en Londres, para esperar la respuesta y recién ahí actuar, ¿sí?, le pasan por encima. Y esto iba a justificar una política de hechos consumados por parte de los agentes de la compañía. Son los agentes de la compañía, a la vez aquellos que están formados por tipos que en Londres eran comerciantes y que muchos de ellos iban a ser aventureros, que tenían alguna ventaja y algún espíritu, digamos, comercial, pero centralmente tenían un espíritu de desafiar y ponerse en peligro hasta su vida, ¿no?, en la India, pero que no querían estar en la India, ¿sí? Querían hacerse ricos en la India para volver a Londres y tener con esto, con la riqueza obtenida en la India, un estatus superior que le permita tener riquezas, reconocimiento y hasta actuar en política, ¿sí?
como vamos a ver con algunos de los gobernadores en la India que fueron importantes representantes en el Parlamento británico. Y son ellos, justamente, a través de su sed de ganancia, ¿no? Y a la vez corrompiendo las relaciones al interior de la India, los que van a ser el motor y el avance de la conquista. Y otra cuestión importante para poder diferenciar esta etapa todavía, la que estamos hablando es una etapa mercantilista, porque la ganancia que sacan los comerciantes todavía, la compañía, es como intermediarios, como los que controlan, aunque ponen el precio, porque controlan, a los productores locales, no son ellos los que producen. No fueron a Inglaterra, los ingleses, a la India a poner una fábrica, ¿sí? O a importar desde Gran Bretaña los productos textiles que estaba produciendo Gran Bretaña, que todavía no los producía en la época de la batalla de Plassey, ¿sí? Era todavía muy incipiente la revolución industrial. Esto se va a producir más adelante, ¿sí? Luego es que van a imponerse políticas monopólicas que impidan que los productos indios se vendan en el resto del continente. No sé si alguien quería ahí. Hola, Sonia. Muy bajito, recién le di la entrada a Joan. Entonces, podemos diferenciar, o sea, el cambio de relaciones económicas capitalistas, ¿no?, favorables a la Gran Bretaña en la India se va a dar a partir de 1820 recién, ¿sí? 6 o 7 décadas después de lo que todavía recién estamos ahora avanzando. Lo que se va a dar en la India, ¿sí?, en este periodo, es una política de saqueo sistemático, que va a ser el motor de la conquista. Y esto va a representar un quiebre en la reproducción orgánica de la economía india que tenía, y ahora vamos a ver qué significó en cada uno de los campos. El salto se da a partir de 1764, cuando los británicos de la compañía en Calcuta no solo tengan el control y el monopolio del comercio en Bengala, sino pasen a directamente ser los que controlan el Diwan. El Diwan sería como el Ministerio de Economía. Se hacen con el cobro directo de los tributos, ¿no? Son los que pasan a cobrar los impuestos, ¿sí? No solo ponen al gobernador, sino que ahora cumplen la función principal del gobernador, que es recaudar los impuestos. ¿Y qué es lo que primero hace? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Una duda con este tema que ahora está hablando. Wolf dice en un momento que cuando se hacen de la caja de Bengala y cuando se produce este cambio, que empiezan a controlar la economía, él dice algo así como que, bueno, es la base de la acumulación de capital. Él lo relaciona con eso. Dice, bueno, esto es el inicio de la acumulación de capital que le va a permitir a Inglaterra, acelerar el proceso de la revolución industrial. Él más o menos plantea esa idea. ¿Es tan así? Sí, la acumulación de capital, como escribe Marx en su capítulo, la acumulación de capital, se produce con la conquista centralmente, y él analiza a partir de la conquista de América, pero a la vez del intercambio triangular, todas cuestiones que ya podemos ir incorporando. Pero la conquista, sin duda, de la India, lo que viene a producir justamente es romper esta relación de términos de intercambio desfavorable que tenía la India con respecto que tenía Gran Bretaña con respecto al comercio de la India y sobre todo con el comercio de China. Acá no vamos a volver a abordar cosas que ya abordamos en la clase pasada de la relación, en la clase de la relación de Europa y Asia a partir del siglo XVI y XVIII, que con el capítulo de Marx de la brecha quedó explicada justamente la relación que tiene la India con su comercio de opio para justamente poder revertir el término de intercambio negativo que tenía con el comercio de té chino, ¿sí? Entonces,
Acá lo vamos a mencionar de paso nada más, pero vuelvan a ese elemento importante justamente para revertir el déficit necesario. Pero por otro lado, ahora vamos a avanzar a esto, la India es y a partir del control monopólico que va a tener la compañía, es un lugar privilegiado para el ensayo de políticas, pero también para la imposición de condiciones que permitan totalmente lo contrario a lo que dice el liberalismo político, ¿sí? Justamente, no solo porque van a ser monopólicos, sino porque van a imponer determinadas condiciones totalmente contra la ley de la oferta y la demanda y del libre juego de las leyes del mercado, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a lo que estaba explicando antes. Si eso se hacen con el control fiscal, o sea, cobran los impuestos de Bengala, ¿sí? No solo con el control civil que ya tenían a través de un intermediario que era el NABAP, que ellos habían impuestos, esto les permite, ¿sí?, financiar los gastos que ya tenían del ejército de cipayos, ¿sí?, los gastos militares, como los gastos administrativos, civiles, como a la vez comprar las mercancías directamente, no con plata que venga de un intercambio anterior, ¿sí?, sino directamente con el cobro de impuestos. A la vez cobro de impuestos que como ya sabemos en nuestra historia reciente, ¿sí?, cuando hubo un cambio de gobierno liberal, aumentaron abruptamente. Entonces, de 15 millones de libras, de rupias que estaban pagando, van a pagar 30 millones de rupias, ¿sí? Y justamente con ese cobro de impuestos es lo que se va a imponer también un conjunto de cambios. ¿Por qué? Porque si yo tengo que a la vez pagar los impuestos que me aumentan y a la vez lo tengo que pagar en monetario, cuando antes lo podía pagar en parte en especies, implica que yo tengo que transformar mi producción, ¿sí?, y no solo aumentar mi producción, sino transformar mi producción para vender a aquellos que me quieran comprar, porque si yo antes producía zanahoria, los británicos no van a estar interesados en comprarme zanahoria, van a estar interesados en comprarme opio, ¿sí?, para poder comerciar con los chinos, ¿sí? Entonces tengo que transformar mi producción en función de productos ligados al comercio británico, ¿sí? Y esto es lo que va a ser un cambio agrícola importante, ¿sí? Cuando antes determinada producción de bienes para el mercado era para suplementar la dieta y los ingresos, ahora van a ser lo que se produzca mayormente. Y esto va a caer la producción de bienes comestibles frente a la producción de bienes industriales o de comercio, ¿sí? Y eso va a tener sus consecuencias en lo que ya vamos a ver, que es justamente las hambrunas, ¿sí? Vuelvo a la imagen. Entonces, se hacen a partir de 1765, se hacen con el Ministerio de Hacienda, y la consecuencia va a ser la ruina de los agricultores y también de los artesanos, ¿no? Y el inicio de la pauperización de la economía y la reprimarización de la economía india en conjunto, ¿no?, en beneficio de la compañía. Entonces, la compañía, a partir de este momento, va a controlar la producción, va a controlar la compra de los productos indios, va a controlar el pago y el cobro de los impuestos, ¿no?, de lo que recaudan, va a ser todo ganancia para la compañía, ¿no?, y para los agentes de la compañía que vuelven a Gran Bretaña, ¿no?, con sus buenas bolsas acumuladas, ¿no?, y para tener una vida holgada, olvidándose de sus tiempos en la barbarie, porque también lo que empieza a ver es una idea de su superioridad cada vez más grande, ¿no? Lo que a medida que va avanzando la conquista, va avanzando también esta imaginación, ¿no? Lo que vamos a ver ahora con este mapa es que la conquista de la India no es una conquista, vuelvo a insistir con esta idea, planificada. Lo que vamos a ver son distintos avances que, por un lado, se dan en todo el valle del Ganges, ¿no?, progresivamente. En 1803 llegan a Delhi a conquistar Delhi, ¿no?, Delhi se encuentra aquí,
así como avanzan, por otro lado, sobre las otras compañías. Los británicos van a estar aliados, como decíamos antes, con determinados poderes locales que van a enfrentar a los mugoles van a tener el apoyo de los franceses, ¿sí? Se traslada y se interpreta esto como una guerra también de influencia europea, y van a avanzar sobre las otras factorías de la competencia. ¿Por qué se produce este tipo de avance fragmentario? Porque, decíamos, no había un avance homogéneo, porque se va avanzando a medida que los intereses de la compañía empiezan a establecer redes comerciales y redes de relaciones políticas también con los sectores en donde se conquistan. Muchos de estos, los jefes locales cambian de bando, digamos, de servir como interlocutores hacia el poder mogol, van a pasar a ser tributarios del poder de la compañía, ¿sí? Y en este sentido, la Compañía de las Indias Orientales tiene un poder donde ella se hace con el dominio directo, pero en muchas otras regiones se va haciendo con el dominio a través de intermediarios, o sea, van manteniendo el poder de los jefes locales. E inclusive va a mantener en el trono al último emperador mogol, ¿sí? Que lo va a dejar ahí como justamente el legitimador del poder de la compañía, ¿no? Aunque en forma subordinada y casi como un presidiario, pero gobernador mogol. Esta va a ser la imagen de los marajás, ¿no? Justamente que van a ser los príncipes que van a gobernar grandes regiones de la India, que va a tener su consecuencia también en el tipo de fragmentación política que va a tener la India cuando busque la independencia, ¿no? Y que va a tener su importancia para la construcción de la constitución india y su armado político, digamos. La conquista se va a hacer en forma de anexión de territorios, ¿no? Con el argumento de defender los territorios ya conquistados. Se necesita conquistar otros territorios bajo la amenaza de que pueden implicar, ¿no? Bandidos, las compañías europeas o los que más llevaron justamente batalla contra la Compañía de las Indias Orientales fueron esa que nombraba antes, la Confederación Maratha, fueron también quienes se resistieron más al avance de la compañía. El discurso fue justamente, bueno, para poder defendernos de ellos tenemos que conquistar otro territorio y así, bueno, luego tenemos que conquistar otro territorio para poder defendernos, así sucesivamente, ¿no? Más todo esto revestido de las ventajas civilizatorias que tenía. Busquen en el texto de Bow, justamente, es muy didáctico el texto de Bow, lo mantenemos en función de la simpleza que es su lectura, lo ágil que es su lectura, y a la vez que tiene insertas varias fuentes. Por ejemplo, de esto en la página 51 tienen ustedes para leer una fuente que es bastante rica. Mientras la compañía gobierna la India, sí, va a haber un proceso de diferentes, lo que se llaman ellos, se pasó a llamar, ¿no? Epidemias de hambre, ¿sí? En diferentes momentos que se van a repetir, ¿no? Cada una década o menos tiempo a veces, que se van a entender como la muerte de gran cantidad de personas, ¿sí? Y también el movimiento de población que va a implicar justamente las sequías, la pérdida de cosechas entre regiones también, que van a presentarse por parte de la prensa británica y por parte de la misma compañía como un elemento natural, ¿sí? Producto de, bueno, el hambre de estas personas se produce o por un hecho natural que tiene que ver con la llegada tardía de los monzones. Acuérdense de esto, que es a la vez las lluvias que permiten el riego para la siembra, pero por otro lado, digamos, producto de la incultura y la incapacidad y esto que nosotros escuchamos bastante, la falta de cultura para el trabajo de
los indios, ¿no? No quieren trabajar, quieren vivir de planes, bueno, algo así. Pero en realidad, lo que tenemos acá es una consecuencia múltiple de los efectos de las reformas que estaban llevando adelante los británicos, en manos de la compañía y especialmente a través de un administrador de apellido Hastings, que fue un ícono, digamos, importante para la compañía. Que, como decía antes, ¿no? Fue uno de estos ejemplos donde volvió rico a Gran Bretaña y participó de la Cámara del Parlamento, pero llamativamente, fíjense esto, ¿no? El Parlamento británico le llevó un juicio que perdió gran parte de su fortuna, ¿sí? Por las tramoyas que hizo durante el gobierno allá en la compañía en las Indias. Lo que va a imponer Hastings es una serie de reformas donde va a llevar adelante la idea de justamente el liberalismo, de la iniciativa privada, ¿no? La idea del emprendedurismo, la idea de que justamente lo que hace mover la economía es la sed de beneficio, ¿sí? Pero ahora bien, ¿cómo puede haber beneficio si no yo puedo tener la garantía jurídica de lo que yo gano es para mi bien, ¿sí? O sea, si no existe propiedad privada, no puede haber beneficio. Entonces, lo que va a terminar imponiendo es la venta del conjunto de tierras que están bajo dominio de la compañía, ¿no? La propiedad privada para la venta. Y esto va a ir en contra de lo que existía como una propiedad, distintos, 3 tipos de propiedad que tienen ustedes en los textos que se describen muy detalladamente, pero que ahora no voy a profundizar en eso por una cuestión de tiempo. Existían diferentes formas de propiedad comunal de la tierra que daban determinada seguridad al campesinado. Bueno, esto se rompe profundamente porque al ponerse en venta la tierra, lo que pasa a ser un beneficio, un derecho consuetudinario sobre la tierra pasa a depender de la voluntad del nuevo propietario. Y el nuevo propietario, ¿quién va a ser? Aquel que tenga la posibilidad de comprar las tierras. ¿Y quiénes son? Los que ya tengan recursos suficientes, que van a hacer, por un lado, los amindares, los que eran ya los jefes de aldea, ¿sí? O los marwari, los que eran justamente aquellos que tenían determinado nivel económico como para ser prestamistas, o los agentes o funcionarios de la propia compañía, ¿no? Lo que va a implicar que no es que va a desaparecer el campesinado, sino lo que va a aparecer son grandes terratenientes que van a poner en alquiler la tierra, van a subordinar al campesinado, ¿no? Y esto es lo que va a generar en parte, ¿no? Por los impuestos que se cobran, más los niveles de alquiler o que se va a cobrar por la tierra, va a generar esta dinámica de hambruna que estaba tratando de describir antes, ¿no? Entonces, hay una nueva dinámica, ¿sí? A partir de este momento, que es este trauma que va a generar en la forma de vida del conjunto de la población de la India o de los territorios conquistados por la Compañía de las Indias Orientales británicas. Si antes, esto no es solo que pasaba en la India, es algo que pasaba en el mundo precapitalista, ¿no? Donde existía una economía de orden moral, ¿sí? Donde existía ciertos lazos de reciprocidad. No quiere decir que no haya habido antes explotación o diferencia social, que sí la había, y es más, en la India había mucha, a la vez estaba justificada por el sistema de castas. Sino que había un orden de reciprocidad moral, ¿no? Que, por ejemplo, si no me alcanzaba o yo debía recurrir a un comerciante para poder financiar la semilla para poder justamente cultivar y luego cosechar y devolver recién con mi cosecha ese grano que había prestado con cierto interés, ¿sí?
y si me iba mal en cierta cosecha, bueno, la pérdida era compartida por parte prácticamente del comerciante como de parte del agricultor. Ahora esto se quiebra totalmente, ¿no? Ahora la lógica de lucro y beneficio rompe la economía moral, imponiendo justamente no solo el crédito más elevado, sino el pago por parte de los campesinos, si le iba mal en la cosecha, con el derecho de evicción sobre las tierras campesinas, ¿no? Si no podían pagar las deudas. Y esto, junto con esta lógica que decía antes de la compra, del cambio de los sistemas de cultivo en función de la exportación, sumado a que a partir de 1820 lo que empieza a ver es que la compañía empieza a impedir las exportaciones textiles, y esto va a causar la hambruna y el declive de la industria rural a domicilio o la protoindustria textil india, a favor de la importación de telas de menor calidad, pero producidas en Gran Bretaña, ¿no? Hay un cambio en los términos de exportación. Si antes se exportaban telas indias por su requerimiento en el mercado internacional, ahora se van a importar telas británicas, ¿sí? de baja calidad, pero al ser un mercado cautivo se impone, ¿sí? las telas británicas, que van a ser un elemento muy importante en la ruptura que va a promover el nacionalismo indio, la necesidad de la autarquía y volver a reconstruir la industria textil india. Va a ser un elemento de combate, ¿sí? importante de la ideología nacionalista india, justamente porque van a ver en la imposición de los textiles británicos la causa de la ruina del esplendor económico indio, ¿no? Entonces, si antes había cultivo de subsistencia, ahora va a haber cultivo para el mercado. Si antes se producía textiles, ahora va a haber una industria destruida, producto de la importación de esos textiles, ¿no? Todo esto combinado a la vez con el mercado del Índico y la relación con la producción de opio, llegamos a la conclusión del declive de la economía india. Todo esto no va a tener su costo para la propia compañía, en función de acuerdo a esto que la compañía cada, creo que 5 años, tenía que renovar las cartas, ¿no? dadas por el Parlamento, o sea, dadas por la reina, pero a través del Parlamento, o sea, del acuerdo entre la compañía y el Estado, ¿no? para ser la única compañía que tenga el monopolio del comercio británico. Y esto va a traer sus conflictos, ¿sí? Conflictos que no solo la van a tener la India, porque si ustedes vieron en historia americana los tés que justamente en el motín del té, que es el inicio de la revolución en las colonias de Norteamérica, el té que se tira al agua es té de la Compañía de las Indias Orientales, digamos. Entonces va a tener su efecto global también. Es para 1835 justamente que Macaulay lleva adelante una reforma educativa producto de la imposición de Londres a que lleve adelante determinadas acciones benéficas para los locales, ¿no? para los indios. Ahora bien, esta reforma educativa impuesta por Gran Bretaña, por Londres, por el Parlamento, ¿no? que va a llevar, por ejemplo, a la fundación de la Universidad de Calcuta, a la formación de diversas escuelas, modelos y grandes instituciones educativas, no van a ser para los indios en conjunto, sino van a ser para una élite de la sociedad india, esa élite de la sociedad india que va a formar parte
del lugar intermediario, como dice acá en la fuente, ¿no? Aquellos que, una clase que podemos dejarle la tarea de refinar los dialectos vernáculos del país, etcétera, porque van a ser personas indias en sangre y color, pero ingleses en gustos, opiniones, moral e intelecto. El objetivo de las instituciones educativas es formar una pequeña clase, una pequeña elite que sea el intermediario, perdón, no solo intérprete de los intereses europeos, sino que ellos mismos sean partícipes de los intereses europeos porque vean en el desarrollo de Europa y de la compañía en este caso, el vehículo para el avance de la población en su conjunto, ¿no? Porque van a ser sectores aculturizados, ¿sí? Donde su perspectiva del mundo sea la perspectiva europea, ¿no? Van a mirar la realidad con lentes europeas, van a concebir su sociedad como una sociedad atrasada, inculta, falta de desarrollo, con valores tradicionales, con valores bárbaros en algunos casos, etcétera. O sea, y van a ver la necesidad de imponer las condiciones de desarrollo y tanto en valores culturales como económicos europeos, ¿no? Entonces, esto no va a ser solo en Inglaterra desarrollado en la India, sino también en Singapur, también va a tener su expresión en menor medida, pero también en Francia, en Indochina, la construcción de un sistema educativo que cree una élite de intérpretes, de intermediarios, ya más fino, ¿no? Ya dirían los colaboradores locales, mucho más finos que los cipayos, que serían soldados. Ahora justamente tenemos acá directamente los que piensan de una forma como la que desea justamente el centro, Londres. Conjuntamente con esto se va a imponer también un sistema jurídico, ¿no? Donde se adaptan las leyes inglesas a los tribunales indios. Obviamente los jueces van a ser británicos, que van a interpretar las costumbres indias. Fíjense el gran abismo que podría significar, ¿no? Porque a la vez todo esto está teñido, como dice la primer también fuente acá, de una mirada orientalista, ¿no? De una mirada muy peyorativa sobre la sociedad india. Hasta que llega la rebelión de los cipayos, ¿sí? Porque muy colaboradores, pero hasta un momento que se rompe el vínculo de colaboración, ¿sí? La rebelión de los cipayos está en discusión ahí, historiográficamente, qué significa, ¿no? En principio, para darles un dato, esto empieza a ocurrir, tiene su punto de inicio en mayo de 1857, cuando un regimiento, ¿sí? El tercer regimiento, se rehúsa a usar los nuevos cartuchos dados por la compañía, producto de que estos estaban cubiertos de grasa, y para los indios, ¿sí? Morder, porque se cargaban por delante, ¿no? Tenían que romper el cartucho y estaban cubiertos de grasa. Para los hindúes era grasa de vaca, imposible, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Y para los musulmanes podía ser grasa de cerdo, y también era una ofensa religiosa, y por tanto hay un levantamiento. Aunque en realidad las causas del levantamiento tienen que ver, por un lado, con reflejar lo que es la descomposición económica que estaba hablando antes, pero por otro lado recordarles a ustedes que ese inicial momento del saqueo de Bengala, ¿no? Justamente lo que hace un ejército cuando conquista una ciudad es saquear. Y para 1857 la expansión de la compañía había llegado a un límite y el alimento de ese ejército se había detenido. Y por tanto, digamos, una de las causas también de la rebelión de los cipayos es
la imposibilidad de obtener más ganancia del avance de la compañía. Y a la vez tener un límite, digamos. Había un techo muy claro que era que la oficialidad era británica y nunca los soldados o suboficiales cipayos podían acceder a un estatus superior, producto que había un límite racial, ¿sí? Con esta gran rebelión que va a llevar a el saqueo, ¿no? y la conquista de Delhi, y un gobierno breve, pero un gobierno al fin, ¿no? de los cipayos que ponen y restituyen a Badur Shah II, que era el heredero de los mongoles, ¿no? Va a ser interpretado por los británicos tan solo como un motín, ¿sí? Le van a bajar el precio para decir, bueno, no, esto es como un motín como que puede haber en un barco, cuando en realidad van a extenderse por los centros poblados, por las ciudades más importantes y por el corazón de el imperio construido por la compañía, digamos, ¿no? Entonces, más que motín, es una gran rebelión. Pero el nacionalismo luego, cuando interprete este momento, ¿sí? de lucha, que va a tener un año de lucha, va a durar un año hasta que puedan ser sofocada esta rebelión, le va a dar el adjetivo de gran rebelión nacional, ¿sí? ¿Qué está proveyendo acá? Acá está dando un momento fundador, ¿no? Lo que está construyendo la historiografía nacionalista, recuerden aquella historiografía nacionalista que hablaba en contra de los extranjeros musulmanes, acá en este momento habla de el punto original, el mito creador, el motín del té, que hacía referencia antes de otro nacionalismo, que es el nacionalismo yanqui. Nosotros podemos decir la liberación de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en las invasiones inglesas, u otro. Bueno, acá tiene justamente el momento de creación nacional. Pero acá lo que está en discusión es si era nacionalista o no nacionalista, porque el nacionalismo implica un proyecto de construcción de un nuevo Estado que hasta ahora no existía, que era el Estado indio, ¿sí? La construcción de un nuevo régimen institucional, que es una institucionalidad, ¿no? que se libere del poder colonial para instituir instituciones propias, ¿sí? Modernas, ¿no? con la idea de nación moderno. Pero si vemos el mismo desarrollo, encontramos todo lo contrario. Encontramos que por un lado restituye a lo que era el heredero mogol, digamos, al poder anterior. Y a la vez vemos un desarrollo de la rebelión bastante fragmentario, no solo porque no estaba planificada la rebelión, sino porque a la vez fueron focos de rebelión, ¿no? que van a tener diferentes capacidades de expansión, pero a la vez de diferente alcance y sobre todo no estaban coordinados, o sea, no había un proyecto, no había una unidad, ¿sí? Y no había una unidad de sentido. Era más que la construcción de algo nuevo, era volver a algo viejo, que es el periodo anterior, ¿sí? A la instauración de la compañía. Y por tanto, más era una lucha en pos del pasado, ¿no? como dice acá la Filmina. Y eso fue justamente la gran debilidad, ¿sí? La gran debilidad que le permitió a los británicos ir sofocando sector por sector, foco por foco, ¿sí? Junto con una represión brutal. Ahí tenemos a los brahmanes atados a los cañones que fueron disparados por parte del ejército británico, y que le permitió justamente con terror, pero también restaurando su poder en función de restituir a esos colaboradores locales o reemplazarlos, ¿sí? Una cuestión importante también es esta cuestión de que los ejércitos cipayos
fueron retroalimentados. Esto es interesante, ¿sí? Y por Gran Bretaña siempre tuvo una debilidad de tener un ejército de tierra, y por tanto, para poder reprimir a los cipayos, que lo superaban 6-1 en personal, lo que hizo fue recurrir a otras tribus indias, ¿sí? Que no necesariamente eran las preponderantes en esa región, sino trayendo de los márgenes de sus dominios, por ejemplo, los gurkas, que nosotros los conocemos bien por la guerra de Malvinas, ¿no? Entonces, esos soldados que no hablaban la lengua que hablaban los cipayos, que tenían, eran recientemente incorporados con aspiración de ascenso, etc., y eran los que antes eran reprimidos por los mismos cipayos, entonces van a tener bastante incentivo para poder participar de la represión a esta rebelión, ¿no? Igualmente, esta rebelión cae derrotada, pero va a significar un quiebre para la Compañía de las Indias Orientales, que se le denega la renovación de la carta, y se instaura directamente el Raj británico. El Raj británico es el dominio hasta bien entrado, pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hasta la construcción del Estado republicano indio, y de Pakistán, y de Nepal, y de cada uno de los países que antes conformaban todo el gran Raj británico, lo que va a ser, por un lado, la disolución de la compañía. Se va a ver un ministerio dentro del conjunto de ministerios que tiene el gobierno británico, un ministerio para la India y un virrey directamente en sitio, digamos, en la India, que va a gobernar a nombre de la emperatriz de la India. La reina Victoria va a pasar a ser no solo la reina del gran imperio británico, sino la emperatriz de la India. Ahora bien, ¿qué va a cambiar con respecto a la compañía? Por un lado, se va a mantener esta política de gobernar muchas de las regiones que se encuentran en Lila, mediante la delegación de poder en un marajá o en un príncipe local, ¿no? Por ejemplo, la región de Cachemira, que va a tener sus grandes consecuencias luego, o grandes regiones importantes, ¿no?, del centro de la India. Pero en realidad sabemos que gobernaban los británicos. Y se le pagaba tributo y gobernaban bajo la autorización de los británicos, ¿sí? Los que van a gobernar son los propios indios, no porque tengan soberanía, sino porque van a ser el personal civil en el cual van a administrar la gobernación. El personal británico va a haber muy poca transferencia de personal por parte de los británicos, porque van a seguir existiendo un ejército que ahora va a dejar de ser un ejército de cipayos, sino que van a ser la armada real, digamos, ¿no?, el ejército real, y más va a acrecentarse muchísimo más el ejército británico, porque va a ser el ejército indio, o sea, con soldados indios de las diferentes castas y regiones de la India, que van a ser llevados a la conquista de otros espacios coloniales, ¿no?, sobre todo en África, y también en expansión colonial hacia Myanmar y otras regiones, ¿no? Y van a ser usados también en las confrontaciones bélicas que van a llevar adelante los británicos con las potencias europeas. Por eso es importante esto, ¿no?, que los indios van a participar de su propia dominación colonial, ¿no?, dando, por un lado, los funcionarios civiles que no van a salir de otro lado, que no son de aquellas escuelas que hemos hablado antes, ¿no?, con pensamiento occidental, y por otro lado, el propio ejército británico. Otra forma de gobernar de los británicos sobre la India, sobre esa inmensa cantidad de población, es justamente con la política de dividir y reinar, ¿sí? La idea de fomentar el faccionalismo o fomentar lo que se conoce como el comunalismo, que implica dar ciertas ventajas a determinados sectores de la población sobre otros. En este caso, por ejemplo, los hindúes. Los hindúes van a estar en la mayoría de la India
van a tener ventajas privilegiadas sobre los musulmanes, ¿no? O sea, por ejemplo, en la Indian Service, ¿no? Mayoría de estos funcionarios van a ser de origen hindú, frente a los musulmanes que van a ser relegados. O otra forma también es la retradicionalización de la India. Una forma de gobierno propio de la modernidad, como diría Foucault, sería justamente la cuestión de los censos. ¿Sí? Que hace un censo es el saber sobre quién domine, sobre quién gobierno. Y para saber sobre quién gobierno, para poder llevar políticas sobre esa población, necesito saber de qué está compuesta esa población, y voy y le hago y la encasillo en determinado lugar para poder desarrollar una política para ese casillero de población. Bueno, ¿qué conocían los británicos de la India, digamos, no? Obviamente conocían a la India a partir de unos lentes absolutamente orientalistas que implicó justamente hacer un censo para establecer de qué casta pertenecía cada persona de la población. Teniendo en cuenta que hasta ese momento muchos sectores de la población no estaban dentro del sistema de castas, pero que los británicos lo van a encajar dentro del sistema de castas. Y eso va a implicar una retradicionalización para un conjunto de población que no necesariamente participaba del sistema de castas. Y a la vez va a implicar una importancia mayor de la verticalidad del sistema de castas, ¿no? Del sistema de cúspide que tenían esas castas, teniendo en cuenta que ustedes vuelvan a los textos que ya hemos visto, el sistema de castas está ampliamente fragmentado, digamos, una casta está compuesta por un conjunto de subcastas que son en realidad las que terminan definiendo a las castas. Bueno, esto lo que va a producir es grandes rebeliones, por ejemplo, ¿no? Que son las rebeliones de la reforma Kshatriya, por ejemplo, aquellos que van a ser colocados como sudras, cuando en realidad se creían que eran varnas, ellos mismos se autopercibían, como se dice, varnas, ¿no? Entonces esto va a llevar a una rebelión, rebeliones que van a tener con su contenido netamente religioso, ¿no? De legitimidad. Estamos hablando de esta temporalidad y de esta identidad todavía en disputa. Y otras es la rebelión de los faquires, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero esta es otra cuestión, ¿no? De dividir y reinar como forma de dominio. Y el avance que va a continuar, ¿no? El desarrollo de los ferrocarriles como ejemplo de modernización de la India, cuando en realidad nosotros comprendemos bien por nuestra historia que también los ferrocarriles tienen que ver con la posibilidad de extraer materias primas, ¿no? Y también de penetrar sobre los mercados. Entonces lo que se va a construir es, por un lado, una gran importación de capital por parte de los británicos que van a tener en la India, ¿no? Le van a hacer pagar el costo a la India de la industrialización que venían perdiendo terreno los británicos frente al resto de Europa, sobre todo frente a Alemania, Estados Unidos y Japón. Van perdiendo cada vez más mercados, entonces, pero la India, al tener ser un mercado monopólico, le permite justamente exportar capital y obtener ahí las ganancias necesarias para poder seguir haciendo la rueda justamente de la ganancia, y a la vez esto le permite penetrar cada vez más con sus productos que también estaban siendo menos requeridos en otras partes del mundo en estos mercados coloniales. Por eso la importancia que va a tener la India para el conjunto del marco imperialista británico. Me quedo acá, una imagen. Si ustedes ven una imagen del mundo, vemos que Gran Bretaña tiene al subcontinente indio como un punto clave de todo su entramado colonial, ¿no? Porque decíamos antes, es aquel que le provee ejército para la conquista de África, pero a la vez la conquista de Egipto está íntimamente, en 1882, está íntimamente relacionada
como dijimos antes, en mantener el control del canal de Suez para el tránsito comercial a través de él, del Mar Rojo, del Mar Arábigo para llegar a la India, mantener Singapur para el comercio hacia Oriente a través de la India, ¿no? Y así, bueno, Ciudad del Cabo también, ¿no? Sudáfrica, con la disputa con los holandeses ahí, y hay otros enclaves coloniales también para mantener esas rutas de comercio, ¿no? Que todos tenían su culminación en Gran Bretaña, pero tenían su tránsito a través de la India. Bueno, luego lo que vamos a ver más adelante, la conquista de Palestina también tiene esa relación. Pero vean ustedes, la pequeña parte de lo que es en el mundo territorialmente Gran Bretaña, de la porción de territorio mundial que domina, ¿no? Y la cantidad de población que domina. Frente a otros, frente a Francia, que lo seguía de cerca, pero más alejado, digamos, en términos o sea, Francia, por ejemplo, dominaba gran parte de África, pero con muy pequeña población porque dominaba el Magreb, ¿no? Que es el Sahara occidental. Entonces, ahí comparativamente el peso poblacional del dominio colonial francés lo tenía en Indochina recién, ¿no? O en Argelia un poco, pero centralmente era mucho más retrasado, aunque a nivel de territorio era avanzado, a nivel de riquezas era menor que el que obtenía Gran Bretaña, ¿no? Y no olvidemos también del imperio colonial indirecto de Gran Bretaña. Pero quería decir algo más de todo esto. Bueno, los veo a ustedes. Me cansé de hablar solo. Tengo una duda, no sé si me perdí, si lo dijo o no. ¿Cuándo pasó la India de dejar de ser un asunto privado de la compañía a un asunto de Estado? O sea, ¿cuándo se mete la corona y en qué momento? Producto de el gran motín o la rebelión de los cipayos, ¿no? O sea, como se los interprete. Pero es producto de la imposibilidad de la compañía de poner fin rápidamente a esa gigantesca rebelión y donde se vio los límites que tenía el poder de la compañía y obligó a Londres a tomar cartas en el asunto y a prácticamente hacer una transformación del dominio, ¿no? A hacer justamente un dominio directo, ¿no? A través de la compañía. Sí. No, lo otro que quería decir era justamente el lugar que va a tener la India en la cosmovisión y en las posibilidades. O sea, para una clase media, digamos, británica, que en Gran Bretaña no tenía mucho acceso y posibilidad de estatus y ascenso social, el ser parte de la empresa colonial india era muy importante. Y es más, la experiencia de vivir en la India, tenía ganas de buscar un video donde se relate, se lea el poema de La carga del hombre blanco, de Kipling, ¿sí? Kipling es un poeta que va a ganar el premio Nobel de literatura, que es británico, pero en realidad es indio, nace en la India, pero es hijo, ¿no? de personal colonial británico, y va a escribir ese poema que dice justamente, que lo escribe a la vez para el cumpleaños de la reina Victoria, que es la pesada tarea civilizadora que tenemos que dar los hombres blancos, ¿no? De llevar la carga de justamente de la tarea civilizadora frente a esos pueblos bárbaros, etcétera, etcétera. No lo dice de estas palabras, pueblos bárbaros, pero lo da a entender, ¿no? Como que tiene un costo la civilización. Cuando en realidad, no quiero decir que no haya tenido un costo, porque a la vez la empresa colonial requería vidas concretas, ¿sí? Que eran sacrificadas en función de esa empresa colonial, sino también lo que daba es mucha posibilidad justamente de ser un tipo que nació en la India, que tendría que tener más empatía con lo que representaba la vida de los indios. Bueno, llevaba toda la carga él mismo, carga cultural, simbólica, de la conquista y de la superioridad racial, como se planteaba así,
frente al salvaje, frente al bárbaro, frente al indio, ¿no? Una cuestión de estatus importante. Por tanto, cuando yo describía antes, las clases pasadas, sobre el imperialismo, una de las justificaciones del imperialismo era la cuestión de la ascripción del imperialismo social, ¿no? El ascendente que tenía sobre la población europea, tener dominios coloniales sobre los pueblos, ¿no? Determinados pueblos del mundo, ¿no? Que le daba un estatus de grandeza, ¿no? Y todos los nacionalismos a la vez se creían imperiales, y lo vamos a ver luego entre guerras, como parte de la propaganda y el discurso nacionalista era justamente el tener una empresa colonial, ¿no? Que a la vez garantizaba bienes que no se podían obtener de otra forma. No solo los bienes primarios para la industria, sino bienes concretos, como, ¿no? Hay una película que les recomiendo que es Abdul, la Victoria de Abdul, ¿sí? Que tendrá 2 años o 3 años, donde la reina Victoria pide un mango. Justamente tiene, ¿no? La posibilidad de comer y de disfrutar de otros de productos que eran imposibles para un británico, ¿no? La carne argentina, ¿no? Pero también otros múltiples productos. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Consulta? Una consulta. Sí. Esto que acabas de describir, se puede seguir viendo en la India, ¿eh? Se puede seguir viendo esa colonización cultural aún hoy, me parece. Yo no conozco la India, aclaro, no viajé a la India, pero bueno, por relatos de gente que sí ha ido, se sigue viendo esa colonización cultural, como que permanece, como que está inscrita en la sociedad, incluso en la educación, que es muy inglesa, muy a la inglesa, en algunas costumbres de las castas más importantes, hay todavía, quedó esa colonización cultural. Sí. Bueno, los juegos que compite la India, ¿no? El cricket, bueno, ¿cómo se llama? Compitió contra las leonas, bueno, se me fue el nombre. Hockey, bueno, salvo el fútbol, pero hay algo llamativo también en esa colonización cultural. En Bangladesh, ¿sí? Hay un monumento al Diego Maradona, cuando salió campeón Argentina ahora en la Copa América y demás, hubo marchas multitudinarias, festejos en el obelisco de ellos, digamos, no sé si existe algo así, pero fue masivo, producto también del odio a los ingleses, ¿no? O sea, lo toman a la selección argentina y a Maradona como un culto nacionalista, digamos, ¿no? También en oposición no a esto que estás diciendo, Silvia, porque sin duda existe, digamos, un legado colonial muy importante, pero también existió la fuerza de un nacionalismo que tuvo en la ruptura con ese dominio pasado colonial un elemento que sigue hasta hoy, que se expresa en las más disparatadas identidades, ¿no? Sí, hay un artículo, creo que en el correo de la UNESCO sobre eso, si no me equivoco, me parece que lo leí, no sé si el correo de la UNESCO o las Naciones Unidas, en uno de esos lugares lo leí sobre ese tema, justamente cuando Argentina salió campeón y los festejos, recordaron, o sea, publicaron, no recuerdo si es el correo de la UNESCO, me parece que sí, un artículo que habían hecho sobre ese tema y cómo ellos, recordando esas grandes hambrunas, como que resignificaban el gol a los ingleses del 86 como una manera de venganza, entre comillas, o de, no sé, sí, venganza sería la palabra. Lo toman por ese lado.
Sí, hay mucho de eso. Los elementos que estábamos viendo hoy en clase son importantes tenerlos presentes cuando retomemos o cuando veamos las clases que vienen, el nacionalismo indio, ¿sí? Este elemento de la colaboración, ¿sí? El elemento también del efecto sobre la economía india, porque van a implicar justamente toda una serie de discursos que el nacionalismo indio va a tener que hacer frente, ¿sí? A cómo plantea también y cómo imagina la nación, cómo construye, quién compone la nación, ¿sí? Eso es importante. A mí me surgió, realizando hasta un parcial, algo que por ahí comentaron, pero se me cortó el internet a la mitad de la clase, que es cómo se repiten ciertos patrones de dominación en el sentido que se ve en India esta cuestión de realizar alianzas con élites locales en el sentido de su beneficio económico, y es algo que en Argentina, en el propio proceso de conformación de la nación, se ve lo mismo. Gran Bretaña haciendo alianzas económicas, que muchas hasta perduran al día de hoy, con el fin de generar toda una nación en base a esos beneficios de mutuo beneficio, justamente en el sentido que toda la nación se conforma y se sigue generando una dominación hasta los propios compatriotas en beneficio de una potencia que sigue explotando continuamente. Está bueno que hagas esos vínculos. Está muy bueno. Sí. Es lo que le permitió ser potencia y a la vez esta cuestión de la alianza y a la vez cierta cuestión de respeto o reproducción de las tradiciones, y este aspecto de la retradicionalización de la sociedad, en algunos casos, es importante para ver el diferencial con la colonización francesa, ¿sí? Que va a tener un componente que todavía hoy sigue siendo muy, muy difícil la discusión dentro de la historiografía francesa o la cultura francesa, del peso de la carga de la colonización que llevaron adelante, ¿no? Porque es una colonización donde van a imponer mucho más sus patrones culturales y su propio dominio y ser ellos los que gobiernan, separando a cualquier elemento local, ¿no? Es diferente. Digamos, Argelia, por ejemplo, se va a incorporar directamente al territorio francés. Entonces, ahí ya tenemos una diferencia sustancial. Eso nunca va a pasar. Sí. No sé quién quería hablar. No, tengo entendido que la colonización o el imperialismo de Francia es como mucho más bélico y se ve en el norte de África, en la etapa de la descolonización, todo el movimiento bélico que lleva a Francia, las dificultades que le presenta al país y todo el gasto militar que le conlleva, porque bueno, esa es una de las características de su dominación. Y después Inglaterra, no sé si pudo, algo que estoy pensando, formar esa alianza, por ejemplo, en el sur de África, en Ciudad del Cabo, cuando se encuentra con los Boers. Me parece que ahí le falla un poco este mecanismo de alianzas, y bueno, después viene toda la batalla y la guerra contra los Boers. Termina dominando, pero creo que ahí no le funcionó muy bien esta técnica que decía de Euge. No, pero lo que va a funcionar en Sudáfrica es una sincretización entre los británicos y los Boers, donde van a construir justamente a partir del sistema de apartheid, ¿no? Una conjunción de intereses para segregar a la población realmente local, ¿no? Y mayoritaria. Es muy bueno lo que decís, Luciana, con respecto a la descolonización. Va a ser traumática en el caso francés, tanto en Argelia como en Indochina, ¿no? Donde va a haber dos grandes guerras que van a perder, y que van a asignar a la Quinta República también y al gobierno, ¿no? de Gaulle, progresivo, con toda el revestimiento de luchar contra el nazismo y demás, van a ser los que van a llevar políticas coloniales atroces, ¿no? Y a la vez van a surgir dos prototipos de nacionalismo
uno comunista y otro pan-arabista, muy interesantes. Y los británicos no. Los británicos van a tratar de mantenerse todo lo posible, ¿sí? Pero que no los expulsen, sino negociemos para que mis intereses se sigan manteniendo. Y eso es lo que van a hacer con la Commonwealth, ¿no? Que van a justamente construir un sistema donde la mayoría de las ex colonias de traslación de población, como es el caso de Australia y Nueva Zelanda, pero también colonias directas, como el caso de India, van a seguir siendo parte de ese sistema cooperativo de la corona británica, ¿no? Muy interesante. Que se mantiene hasta hoy, ¿no? Bueno, nos despedimos por ahora, ¿sí? Nos vemos en un rato con algunos de ustedes, algunas y algunos de ustedes, y cualquier consulta, para los que llegaron más tarde, si quieren tomarse más tiempo, unos días para revisar, corregir, poner algo que le faltó o no del parcial, o estar más tranquilos tan solo para releerlo, lo pueden hacer, me lo reenvían, ¿sí? Con esa aclaración. Profesor, yo ya lo envié, pero lo quiero revisar, se lo envío en unos días, o acá está el nuevo parcial, perfecto, no es problema, ¿eh? ¿Sí? Bueno, nos vemos, cuídense. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego.